Y ahora voy a saludar a Luis Picat, diputado de la UCR, pero que es parte del bloque de La Libertad Avanza. Luis, buenas noches. Joaquín Múgica Díaz te saluda aquí en Lunes otra vez. Luis, no lo escuchamos. Ahora le intentamos otra vez conectar. Picat es uno de los diputados de la UCR que decidió sumarse en los últimos días a el esquema de La Libertad Avanza, los que en los medios se los denominaba como los radicales con peluca, porque habían decidido acompañar al gobierno y separarse de la conducción del bloque de la Unión Cívica Radical. Bueno, el hombre de cordobés se ha sumado a La Libertad Avanza y ha robustecido de alguna forma lo que es el bloque libertario, que ahora tendrá otro volumen y que por estas horas, digamos que disputa, si quieren decirlo de alguna forma, la primera minoría con el peronismo, ¿sí? Es un poco lo que está en pugna en este momento, porque hasta este entonces, en la bancada que conduce Germán Martínez, era la primera minoría, y ahora La Libertad Avanza puede llegar a serlo. Insisto, falta todavía la conformación final del bloque libertario, pero todo se encamina hacia ese lugar. Ahora sí, Luis, ¿me escuchás? Joaquín Múgica Díaz te saluda aquí en Ecomedios. Sí, ¿qué tal, Joaquín? Buenas noches. Se había cortado, por eso volvimos a comunicarnos. Bueno, gracias por atenderme. No, por favor. A ver, Luis, yo cuando te presentaba decía, es diputado radical por Córdoba, pero es parte de La Libertad Avanza. ¿Vos cómo te definirías? ¿Sos radical, sos libertario, sos las dos cosas al mismo tiempo? A ver, partidariamente no estoy afiliado a ningún lado, a ninguno de los dos partidos. Es cierto que entramos con Cambiemos, con Patricia Bullrich en el 2023, y a partir de ahí decidimos acompañar el gobierno, que era una plataforma muy parecida a la de Patricia Bullrich. La verdad que me identifico con las ideas liberales, de ahí más el partido para mí es secundario. ¿Te molestó que en algún momento se lo llamara vulgarmente los radicales con peluca? No, a ver, nos sirvió para identificar que hay una gran parte del votante radical que también lo expresó en las urnas, que se identifica con estas ideas, y bueno, de alguna manera el poder usar esa terminología, bueno, evidenció que hay un descontento en parte del radicalismo respecto a la conducción de ese momento. Entiendo que ahora hay elecciones, hay cambio de presidente. Sí, el 12 de diciembre. Pero bueno, sirvió para plantar una bandera y de ahí la verdad que después hubo una continuidad no solamente con nuestra visión, sino también se sumó el PRO y se sumaron otros partidos y bueno, creo que logré escucharte que bueno, La Libertad Avanza hoy llega a casi 94, 95 diputados. Sí. Que va a ser la primera minoría, eso creo que es lo importante. Yo decía, bueno, hay que esperar la conformación final de la Cámara, porque viste que hay muchas negociaciones de último momento. De hecho, el peronismo está todavía intentando que los diputados de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalín no se vayan, pero digo, está todo en esta famosa rosca legislativa que siempre tiene lugar antes del recambio de la Cámara, pero La Libertad Avanza, si logra ser la primera minoría, sumado obviamente a la buena elección que hizo a nivel nacional el 26 de octubre, ya entra a la Cámara, al recinto, al segundo tiempo del gobierno de Milei de otra forma, ¿no? Sí, totalmente. A ver, Joaquín, si nos vamos 2 años para atrás, el gobierno tuvo que hacer un gran esfuerzo para lograr la ley de bases, concediendo un montón de artículos y cambios en la ley, y negociando con cada uno de aquellos diputados que querían de alguna manera el lugar. Y fue muy costoso, y después de la mitad del año hasta el 26 de octubre, bueno, fue un derrotero constante respecto a la imposición de la agenda de la oposición. Ahora, con una primer minoría,
va a poder manejar algunas comisiones, va a poder manejar la agenda, y sobre todo ahora se da vuelta la taba y la responsabilidad nuestra, que tenemos que cumplir con la promesa de campaña de lograr que estas reformas y modernizaciones se empiecen a sancionar en ambas cámaras, pero con un esfuerzo totalmente distinto. Hoy solamente le queda al gobierno negociar con algunos gobernadores para lograr la mayoría, o por lo menos el quórum, y después poder aprobar las leyes, y romper con el monopolio del kirchnerismo, que más de 20 años entre el kirchnerismo y el peronismo han dominado ambas cámaras. Uh-huh. A ver, con el recambio de cámara, obviamente el kirchnerismo, el peronismo, todo el bloque de Fuerza Patria puede llegar a ser la primera minoría o no, que era lo que charlábamos hasta recién, pero va a tener una buena cantidad de diputados. Me parece que la clave va a estar, sobre todo en la construcción del quórum y para darle cierta sostenibilidad a la proyección de las leyes importantes, ¿no? Puede ser la laboral, que es la que hoy está, la reforma laboral que hoy está un poco en el candelero, o si viene una reforma tributaria más adelante, pero va a estar apuntado sobre todo a este sector del medio que quedó, en el que están los gobernadores de Salta, de Misiones, de Catamarca, de Tucumán, viendo si hace un interbloque o no, o cómo se organizan, donde están los gobernadores de Provincias Unidas, también viendo qué pasa con si hay o no una confluencia con el sector donde estaba Pichetto, Nicolás Mazzotte, Emilio Monzó, donde estaba Florencio Randazzo. ¿Es con ese sector al que hay que apuntar a negociar? ¿Se puede confiar en ese sector, Luis? Porque en la elección de hace poquito eran muy duros y muy críticos con la Libertad Avanza. Bueno, viste cómo es el tema de las elecciones. Arranco por el último. Las elecciones siempre hay una competencia, se dicen cosas y después se trata de lograr tener coherencia con lo que el votante eligió, y bueno, se baja un poco la espuma. En ese sentido, lo bueno del año que viene es que no tenemos un periodo electoral, entonces los gobernadores tienen no la obligación, pero por lo menos la necesidad de hacer buenas gestiones en su provincia. O sea, si ellos quieren ser reelectos y que haya continuidad en su provincia, necesitan hacer buena gestión, por lo cual necesitan también tener diálogo y buen diálogo con la nación, para lograr que algunas gestiones que necesitan de la nación se concreten. Entonces, eso está bueno, y no se va a hablar de política electoral el año que viene, y nos vamos a concentrar básicamente en todas estas leyes, sumado el Código Penal, que lo veo sumamente importante. Y sí, creo que son muy importantes, porque ya en su momento, el año pasado, ayudaron todas las provincias que mencionaste, que son del peronismo, distinto al kirchnerismo, que yo creo que ellos se quieren despegar un poco ya del kirchnerismo, quieren reflotar la palabra peronismo, pero con otro apellido, o verán reconformarse como lo hizo Provincias Unidas sin hablar de peronismo. Y también están aquellos radicales como Cornejo, como Valdés, y por qué no Puyaro, que van a querer ayudar, porque también ellos quieren hacer buenas gestiones en su provincia. Así que sería lógico que haya durante todo el año que viene un buen diálogo y dejar de lado lo electoral. Luis, ¿crees que el gobierno de Milei, te diría que antes de la elección, o en la etapa previa a la elección y sobre todo después de la elección, pongo un ítem ahí o un asterisco si querés, el 7 de septiembre con una derrota muy dura en la provincia de Buenos Aires, pero después lo que pudo recuperar hasta ganar la provincia de Buenos Aires y ganar en gran parte del país, pero que en ese proceso el gobierno de Milei entendió que había que hacer un clic y un cambio en la relación con los gobernadores y con el diálogo hacia con los gobernadores, porque hoy vemos otro esquema diferente, hoy vemos un Milei mucho menos agresivo, mucho menos confrontativo, mucho más tranquilo en las redes, por lo menos en lo que tiene que ver con el trato para con los gobernadores, y un ministro del Interior hiperactivo, tratando de mostrar cierta cercanía y cierta capacidad de generar consenso con los gobernadores. ¿Entendió, hizo un clic el gobierno
en este último tiempo, específicamente en ese vínculo político? Sí, totalmente, totalmente. A ver, y era lógico. Yo siempre justifico el comportamiento del presidente al inicio de su gestión, porque él estaba solo, no tenía estructura partidaria, no tenía ni gobernadores, ni intendentes, ni concejales, prácticamente ni diputados, que gran parte de sus diputados venían de otros espacios. Entonces él necesitaba ser un poquito más verborrágico, no mostrarse débil y a veces confrontar, y confrontar con un modelo totalmente distinto al que tenemos hoy en lo cultural y en lo económico, y que, bueno, son más de 70 años. Entonces, era lógico que sea muy demente en su postura. Y también es lógico que una vez que alcanzó en dos oportunidades, en el 2023 y ahora en el 2025, el apoyo de la gente, entender para poder sumar y no quedarse solamente con el núcleo duro, tener otra manera de expresar la política. Y más pensando en un 2027, donde muchos de los que no han sido parte de la Libertad Avanza han comprendido que este es el camino a seguir, o por lo menos los que hemos estado Juntos por el Cambio, Cambiemos, y que hemos tenido también esa idea de cambio en la nación, se van a ir sumando naturalmente. Y para sumarse naturalmente, el presidente también tiene que tener un gesto, y lo ha hecho, y ha abierto los brazos, y me parece bárbaro. Además, tenés que ser inteligente para poder, de la misma manera que los gobernadores tienen que lograr sus gestiones en sus provincias, el presidente tiene que lograr cumplir con sus promesas de campaña, y sí o sí necesita dialogar para sacar estas reformas. Uh-huh. Cuando te incorporaste al bloque libertario, dijiste en una entrevista, esta es la última bala que tenemos en términos de hacer reformas de fondo, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que no sucedió antes, digamos, teniendo en cuenta el tramo de Juntos por el Cambio del cual vos fuiste parte, o lo que vos decías, bueno, nosotros vinimos por Juntos por el Cambio, y por qué crees que es ahora, que es la última oportunidad esta, digamos, no ves proyección hacia adelante? A ver, yo no participé políticamente en el gobierno de Macri. Uh-huh. Sí, lo vi de afuera y me siento parte porque también lo hemos votado. Pero lo cierto es que en estos últimos años, donde el gobierno ha sido administrado por gran parte por el peronismo y también por ideas socialistas, no hemos tenido muchas oportunidades de hacer grandes reformas. Alguna que otra en la época de Menem, y posiblemente alguna que otra mucho más atrás, ya no habíamos nacido. Y yo a la edad que tengo y pensando en mis hijos, dije, creo que es la única oportunidad, por lo menos pronto, en lo que me resta de vida y poder verlo para adelante, de hacer un clic y demostrar que esta manera de gobernar, este cambio de cultura, este cambio de mirada macro, que si te pones a ver al lado, todos los otros países amigos y limítrofes tienen una macroeconomía similar, para mí era la bala de plata. Y bueno, sabiendo que, a ver, del otro lado, la oposición no la tenemos que ningunear. La oposición ha gobernado tanto tiempo y tiene ansias de volver al poder. Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Para hacer las cosas bien, tenemos que ser inteligentes y tenemos que estar unidos. Y por eso digo, vamos a conformar un bloque donde demostremos que nosotros también podemos tener inteligencia, si se quiere, verticalista a la hora de cuidarnos entre nosotros, discutir las cosas hacia adentro y hacia afuera, bueno, ir con el mandato. Algo que nos enseñó que el peronismo lo puede hacer, pero siempre en la oposición, al tener, por suerte, libertad de opinión, también
hubo gestos de, bueno, dividir, y nos han dividido, siempre nos han dividido. Entonces, digo, bueno, era la oportunidad de estar todos juntos y creo que de a poco se está alineando las cosas y que para el año que viene y por qué no para el 2027 en una reelección del presidente va a haber un espacio mucho más unido que a comienzo de la gestión. Bueno, Karina Milei habló el fin de semana en un acto en Mar del Plata y habló, creo por primera vez, o por lo menos es la primera vez que se hace tan público, la intención de empezar a trabajar, de que el espacio empiece a trabajar para la reelección de Milei en el 2027. ¿Vos te sumás a esa causa? Sí, totalmente, sí. Yo creo que si seguimos en este camino, si no claudicamos, si no hay ninguna cuestión rara en el medio, que el plan económico y esto que estamos esperando que empiece a haber más crecimiento y dinero en la calle y crecimiento genuino y orden, y mostramos orden y mostramos que los resultados están, porque yo creo que hay muchos resultados, hay resultados del Ministerio de Petovelo, en el de Seguridad de Bullrich, en el de Caputo, hay gestión para mostrar. Falta muchísimo, Joaquín, seguro que falta un montón de cosas para seguir desarrollando, falta darle un empujón a todo lo que es la infraestructura, que de a poco se está dando. Pero bueno, si podemos empezar a mostrar resultados como venimos lo haciendo, creo que hay una gran posibilidad de darle también fuerza y que perdure como una reelección de Javier Milei. Y esto digo, soy parte también y creo que todos tenemos que hacer y poner nuestro granito de arena, nosotros en el legislativo, que se den las reformas y que estas reformas ayuden a ordenar la micro, porque estas reformas ayudan a que la micro tengan más confianza a la hora de invertir. Y bueno, naturalmente me parece que todo se va a dar en ese sentido. Del lado de la oposición no hay ninguna propuesta hoy, no hay nada, se tiene que ordenar. Entonces, por ahora el camino está servido. Ahora, el camino está servido si seguimos haciendo las cosas bien. Te hago un par más y te dejo, y desde ya te agradezco, Luis, por atendernos. Hablamos con Luis Picat, con el diputado nacional, que es parte del bloque de La Libertad Avanza. ¿Hasta dónde te toca la elección en el partido de la UCR el 12 de diciembre? ¿Hasta dónde te toca? ¿Hasta dónde te importa? ¿Hasta dónde tenés algún tipo de vínculo con esa elección? Te soy sincero, ningún vínculo. De hecho, esto lo he hablado con algunos amigos cordobeses en su momento, apenas entramos al recinto en el 2023. Y yo creo que era una pérdida de tiempo estar discutiendo dentro del partido, porque son pocos los que discuten ahí. O sea, cada vez hay menos afiliados y hay un alejamiento del votante tradicional radical. Hay un alejamiento de lo que piensa, no hay empatía, no hay un vínculo. Entonces se terminan peleando por un sello de goma y es lamentable porque en algunos distritos lo han entendido y por lo menos lo han superado, como en el caso de Cornejo en Mendoza, Valdés en Corrientes, que han logrado tener alianzas y dentro de esos lugares hay intendentes que hacen muy buena gestión y una gestión, te digo, similar a la de Milei, en el sentido de que los recursos son escasos, no tienen posibilidad de tener crédito, entonces la administración es una pinturita, no deben nada y saben administrar recursos escasos. Y es un poco lo que me parece que a nivel nacional el partido lo dejó a libre azar, no supo recuperar eso. Y bueno, la verdad es que no me impacta en nada lo que va a pasar el 12 de diciembre, pero si tengo que tener algún deseo, ojalá que se pueda ordenar y que tengan una sola identidad, ¿no? Que muestren una sola identidad. Nosotros somos esto, para no confundir la gente. Quieren tener un modelo de partido socialista y bueno, somos esto, y que todos se alineen sobre eso, pero que no haya distorsión en el mensaje que se le brinda al votante. Y la última tiene que ver con algo de tu provincia. En Córdoba hace
más de 2 décadas que gobierna el peronismo, denominado peronismo cordobés, y hasta aquí se ha hecho muy fuerte. De hecho, también se ha hecho fuerte en la ciudad de Córdoba, donde venía gobernando el radicalismo y ahora gobierna Pacerini. En su momento hubo, bueno, Salyola también fue el intendente, el actual gobernador. ¿Qué crees que le faltó o que le falta a la oposición del peronismo cordobés para poder ser nuevamente o poder llegar al poder nuevamente ahí en una provincia tan importante como es la provincia de Córdoba? Bueno, a ver, en principio todas las fallidas elecciones que se ha tenido ha sido por alguna división, básicamente de dirigentes radicales. Entonces ahí fue, de alguna manera, el radicalismo parte de haberle dejado al peronismo servido la elección. En otras, hay que reconocer que bueno, un gobernador como Schiaretti ha tenido buena gestión, con imágenes del 70%, y la gente fue y lo votó. O sea, no hay manera, cuando hay una muy buena gestión, la oposición les resulta muy difícil. Ahora, ¿qué nos está faltando? Bueno, ahora me da la sensación que, bueno, Yardora no tiene una muy buena imagen, o por lo menos como la que tenía Schiaretti, debe estar 20 puntos abajo. La gestión de Pacerini tampoco estaba buena. Hay, después de las últimas elecciones, hay en el ambiente una sensación, y Córdoba siempre lo fue antiperonista. La gente reconoce que Yardora es peronista, entonces tenemos la cancha un poquito más despejado. Tenemos que mostrar ahora qué queremos hacer para Córdoba y cuál es nuestro programa y cómo le entusiasmamos a la gente para que nos vote. El sábado tuvimos un encuentro con La Libertad Avanza, con Gabriel Bornorón y Luis Juez, poniendo eso sobre la mesa. Vamos a laburar juntos, no vamos a hablar de candidato, y el día de mañana, cuando haya que poner de candidato, lo discutiremos ahí, pero vamos todos juntos. Aparte se hizo muy fuerte La Libertad Avanza en Córdoba. Muy fuerte. De hecho, uno de los grandes problemas que dicen el peronismo cordobés tener es que en la elección nacional se mimetizan los electorados, digamos. Son muchos los electores que van en la elección provincial con el peronismo cordobés y que van en la elección nacional con La Libertad Avanza. Bueno, eso obviamente en una proyección de una elección a gobernador, y sobre todo con La Libertad Avanza siendo oficialismo y bien plantado, puede obviamente cambiar y darle una oportunidad, ¿no? Sí, va a ayudar muchísimo, y más aún. A ver, Joaquín, nosotros somos 10 diputados, por primera vez que somos todos del mismo bloque. O sea, los 10 diputados de la oposición, ya sea que venimos de Juntos por el Cambio o de La Libertad Avanza, ahora estamos todos en el mismo bloque. Más una buena gestión de Milei. Eso va a traccionar, va a ayudar muchísimo, pero para eso también necesitamos un buen candidato y una buena propuesta, y con eso yo creo que ganamos. Pero bueno, hay que hacer los deberes. Tenemos una gran oportunidad que después de 25 años la provincia necesita, se lo merece, un cambio institucional, y le haría muy bien a una provincia que siempre ha sido tan pujante. Luis, muchas gracias por charlar conmigo esta noche aquí en Ecomedios. Dale, igualmente, gracias por la entrevista. Buenas noches, Joaquín. Ahí pasaba el diputado nacional Luis Picat, hablando